Ok, buen día. El día de hoy para esta semana, nuestra clase será el tema educativo, el tema de la educación en México. Antes de empezar con el tema, me gustaría hacerles unas preguntas para que ustedes puedan reflexionar y ya en nuestra clase poderlas comentar. Primero es, ¿cómo consideras que es la educación en México? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos falta o qué nos faltaría para mejorar? ¿O qué agregarías tú si tú fueses la persona encargada del tema educativo, ¿no? Si tú fueras el secretario, si tú fueras el director, si tú fueras el rector de una universidad, ¿qué agregarías tú para el sistema educativo, ¿no? Ya con lo que llevan de experiencia cursada en el nivel en el que se encuentran, ¿qué agregarían o qué hace falta? Vamos a empezar de lleno con el tema y nos tendremos que ir a qué nos dice el artículo 3 para entender un poquito el tema educativo, ¿no? El artículo 3 manifiesta que toda persona tiene derecho a recibir educación, que el Estado, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios imparten la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior hasta la prepa. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica y esta, al igual que la media superior, serán obligatorias. La educación que imparte el Estado tendrá que desarrollarse armónicamente. Todas las facultades del ser humano fomentarán a la vez el amor a la patria, el respeto y también los derechos humanos y la conciencia y solidaridad internacional con la dependencia y con la justicia. Eso dice el artículo 3. Pongo aquí la fracción 7 dentro de este mismo artículo porque habla de las universidades o de las instituciones de carácter privado. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Esto quiere decir que ellos pueden definir sus lineamientos, sus reglamentos, sus tarifas y sus indicaciones muy particulares porque la ley ya les otorgó autonomía. Ellas realizarán con fines educativos, investigar, difundir la cultura de acuerdo con los principios del artículo 3, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Cada escuela determinará sus planes y sus programas educativos, fijará los términos de ingreso, qué requisitos necesitas para ingresar, a cuántos alumnos puedo ingresar, la promoción, la permanencia de su personal académico y administrará todo su tema de patrimonio, ¿no? Por eso es que hay universidades que tienen tarifas un poco más elevadas, otras que las tienen más accesibles y hay universidades que tienen diferentes tipos de reglamento. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 3 a las instituciones se les otorga la autonomía y la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas siempre y cuando pues estas escuelas tengan un REBOE, que es lo que te permite, lo que te da el permiso por parte de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Educación Jalisco o de la CICIG. ¿Cuáles son los antecedentes de la Secretaría de Educación Pública como instancia, o sea, la Secretaría? La Secretaría fue creada en 1921 y la cual definió cuáles serían los modelos educativos para nuestro país. Estos modelos son 4, el modelo tradicional, el modelo constructivista, el modelo humanista y el modelo por competencias. El modelo tradicional es en el que seguramente sus abuelitos o sus papás estudiaron, que es un modelo en el cual el maestro tenía 100% la razón y las clases eran expositivas. Escuchabas tú al maestro y no había poder humano que tú pudieses contradecir al maestro y todo lo que él te dijera era lo correcto. Y teníamos anteriormente la parte de que todo te lo tenías que aprender de memoria. Después surge el modelo constructivista, que es el modelo que te permite o permite que el estudiante construya su propio punto de vista. ¿Cómo? Basándose en autores, basándose en lo que les dice el maestro, basándose en lo que sus compañeros pueden opinar del tema y lo que el mismo alumno pueda traer o saber del tema, ¿no? Entonces ese es el modelo constructivista. Posterior está el modelo humanista, que ya entra la parte humana, que ya entra la parte sensible y que ya entra la parte de ser empáticos con los estudiantes para a través de esta empatía y de esta parte humana poder llegar y poder meter el tema educativo. Y por último está el modelo por competencias, que es un modelo en el cual se establecía que no todos aprenden de la misma manera y que no todos podemos desarrollar las mismas competencias. Este modelo por competencias se evalúa de manera individual a los estudiantes.
La reforma educativa de Enrique Peña Nieto fijaba 4 puntos importantes y era la creación del servicio profesional docente, la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la centralización de la nómina y generar información sobre el sistema educativo y el nuevo modelo educativo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa era un organismo autónomo que iba a tener como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional, no solamente de la educación preescolar, primaria y secundaria, sino hasta el nivel preparatorio. Y este sistema de promoción en el cual el maestro tenía que estarse evaluando semestre a semestre para saber en qué materia sí podía impartir clase y se le tenía que estar actualizando también de manera permanente. Eh, Cuando llegó Andrés Manuel, lo primero que cambió fue justamente la reforma educativa y ellos crearon el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio, que estableció estándares e indicadores con los resultados de certificación de los maestros, autoridades e instituciones. La idea es que este organismo ponga los lineamientos para evaluar el sistema educativo para la formación de los maestros y de los directores. Con la desaparición del organismo pasado que fijaba o establecía Enrique Peña Nieto y la aplicación de sus evaluaciones, pues seríamos el único país de la OCDE que no contaría con los resultados PISA, que es esta evaluación que se hace anual en el sistema de saber cómo vienen los niños en el tema de español, en el tema de matemáticas, en el tema de comprensión lectora. También con la llegada de Andrés Manuel se estableció que todos los sindicatos, incluyendo los del magisterio, tendrán la libertad y la autonomía para elegir a sus propios dirigentes y la ley les exigirá que sean elecciones secretas, universales y que cualquier miembro del sindicato podrá elegir a una persona sin que sus líderes se enteren de quienes apoyar. Otra de las cosas que Andrés Manuel propone es la educación universal, modificar el artículo 3 para establecer ciertas palabras como es que sea universal, que sea democrática e integral, con equidad y con calidad. También la creación de un call center, Cero en Conducta, que atenderá las denuncias de las prácticas que incurran en la corrupción dentro del sistema educativo. Con esto se evitará los actos de corrupción y compras de plazas docentes y también se van a introducir materias a los planes de estudio como son las materias de civismo, valores, cultura, arte, música, deporte y el respeto al medio ambiente. También se va a evitar la deserción de los alumnos en nivel medio superior, promoviendo la permanencia con la creación de becas llamadas Benito Juárez, que ya se entregan. También se darán becas en nivel básico y a la gente con más necesidades y a los universitarios. Ya sabemos que las becas Benito Juárez algunos sí las utilizan, algunos no, pero ya en la clase veremos los ejemplos y podemos llegar a una conclusión o cada uno podrá hacer una interpretación de si este modelo de becas funciona en México o no funciona en nuestro país. También la educación superior será obligatoria por primera ocasión en el país. Se establecerá y se contemplará en la Constitución como de carácter obligatorio. Si se acuerdan, en el artículo 3 que leíamos al principio, hablaba solamente hasta la media superior, hoy ya está la superior como obligatorias, lo que hace que muchos perderán a lo mejor algunas ofertas laborales, porque ya el tema de tener una licenciatura se volverá una necesidad y se volverá algo necesario si es que tú quieres tener un mejor empleo. También el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativo, tenía como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo. Este organismo será sustituido por el Centro con Autonomía Técnica, que estará dirigido por 7 miembros, conformado por académicos y padres de familia. Se garantiza constitucionalmente el apoyo a los jóvenes. Esto es para que el Estado establezca directrices y medidas para garantizar la equidad en la educación, sobre todo en las escuelas de educación básica de zonas vulnerables, y también implementar acciones de carácter alimentario, ¿no? Los comedores de comida, los comedores para alimentar a estudiantes que se quedan en las escuelas de zonas vulnerables. También, pues la historia, la geografía y la cultura serán materias igual de importantes que matemáticas. El deporte, las artes y la lengua tendrán que estar en las clases de los niños mexicanos y el tema de la educación sexual y la perspectiva de género también se tendrá que incluir
en los planes de primarias y de secundarias. La pregunta final que les haría es, ¿cuáles serán los retos en el tema de la educación? Sobre todo con esta nueva normalidad o este sentido de que no tenemos todavía una solución o una pronta respuesta para combatir el COVID-19. ¿Qué viene para la escuela y qué viene para el tema educativo? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Cómo nos va a afectar? ¿O cómo nos puede beneficiar, ¿no? El tema educativo con la modalidad en línea? ¿Cuáles pueden ser los rezagos? ¿Cuáles pueden ser las ventajas? ¿Cuáles pueden ser las desventajas? Todo eso me gustaría que lo dialogáramos en nuestra siguiente clase. Gracias.